Muy buenas, hoy quiero hablaros de un tema un poquito más serio, pero no por ello deja de ser interesante. Quedaos conmigo si queréis saber mi opinión sobre esa posibilidad que hay del cierre de los colegios de educación especial, cosa que yo veo muy lejana. Ahora os explico por qué. Quedaos conmigo a verlo. Bueno, vedlo vosotros, yo ya lo he visto. Muy buenas a todos y a todas. Bueno, pues por si no me conocéis, yo soy Eli, alias Teacher Mami. Y nada, hoy vengo a hablaros de un tema que es un poquito más serio de lo que suelo tratar. Bueno, también he tratado temas como el tema del deporte escolar y cosas así, ¿no? Pues hoy también os traigo un tema que me afecta por doble vertiente y es el tema de la posibilidad del cierre de educación, de los colegios de educación especial. Lo habréis visto en la prensa, en televisión lo he visto yo también. Se está hablando mucho de ese tema. Claro, yo como es el ámbito en el que vivo, lo leo más y lo vivo más, ¿no? Vosotros no lo sé, pero por si acaso pues os pongo un poco en antecedentes con este tipo de titulares de cosas. Bueno, desde antes de final del año 2018, comencé yo a leer algo sobre esto, pero era una cosa, no partía de nuestro país, sino que partía de la Unión Europea, incluso de la ONU, la ONU o la UNESCO, en fin, no sé qué estamento decía, que en España los datos de inclusión escolar de niños con necesidades educativas especiales eran muy bajos y que era necesario que estos datos subieran de la manera en que todos los niños con necesidades educativas especiales estuvieran escolarizados en centros ordinarios. Vale, bueno, os comento dos cosillas. Yo, como para quien no me conozca, que casi todos me conocéis, teacher, mami, ¿verdad? Soy maestra, trabajo en la enseñanza pública desde hace ya más de 2 décadas, desde hace 22 años, va a ser en septiembre, y desde hace casi 13 soy mami, ¿no? Tengo dos niños, ya lo sabéis, un niño y una niña. El niño va a cumplir 13 años y la niña tiene 6 y la niña es usuaria de los servicios de educación especial. Entonces, creo que por la parte docente y por la parte familiar tengo bastante base para la que hablar, ¿no? Bueno, pues cuando yo empecé a trabajar, para mí la educación, yo soy del ámbito de lengua, yo soy de lengua extranjera, inglés, también primaria, bueno, donde me coloquen, ¿no? Pero mm, para mí siempre la educación especial era algo muy árido, muy complicado de trabajar, entonces era una cosa a la que no le prestaba acercamiento ninguno, no tenía yo para ello. En los colegios donde yo trabajaba no había casos de necesidades educativas más profundas, eran sobre todo dificultades de aprendizaje y no tenía yo cercanía a esa especialidad. Pero claro, ¿quién me iba a decir a mí que en el futuro no la iba a tener? Y efectivamente, pues eso pasó. Yo estaba en efecto muy centrada en la enseñanza de la lengua extranjera, en primer ciclo, en segundo ciclo, incluso llegué a adentrarme en la enseñanza del inglés en infantil, cosa que me gustó mucho, pero la educación especial me quedaba lejos. Y también es cierto que yo pienso, y con el paso de los años cada vez me doy más cuenta, que estudiar educación especial no es simplemente estudiar y trabajar en ello, sino que es que aparte tienes que tener un tipo de personalidad que no todos los maestros tenemos.
Eh, los maestros de educación especial tienen que tener unas características muy propias. No todo el mundo vale para ello. Yo, por ejemplo, he trabajado con niños con síndrome de Down, con parálisis cerebral, y yo no me siento capacitada para ello, no porque me haya dedicado al ámbito lingüístico, sino que por mis características no siento yo que pueda darle yo a esos niños lo más de mí. Lo he intentado, lo intento y seguiré intentando, pero no pienso que pueda darle. Entonces hay que tratar con mucha atención a estos profesionales, porque de verdad que se merecen todo el agradecimiento del mundo, porque no es decir, van, trabajan, salen del trabajo y luego al final de mes cobran, no. Es que se dedican al 100% a los niños, a nuestros niños y nuestras niñas. Para quien no lo sepa, yo soy madre, mi niña presenta una serie de problemas a raíz del parto prematuro. Por cierto, tenéis un vídeo aquí o aquí hablando sobre ese tema. A raíz del parto, no en el parto, sino a raíz del nacimiento prematuro, ella sufrió una sepsis generalizada, una infección que le provocó secuelas, daño cerebral. Entonces, pues, mi niña es, como yo digo, clienta de la educación especial desde bien pequeñita, pero bueno, que es lo mejor que le puede pasar. Porque la educación especial, los centros de educación especial, no son simplemente edificios, son todo un recurso. Y bueno, lo digo pues porque con el paso de los años me he ido dando cuenta más de este hecho. Os explico el porqué. Mira, yo como madre tengo la obligación de vivir el día a día del desarrollo del progreso de mi hija, de verlo, de alegrarme por todo ello, porque sí que hay progresos, pero como ya os digo, mucha parte de esos progresos se debe a los profesionales que trabajan en la educación especial. Otra parte se debe también a los terapeutas que trabajan con ella. Otra parte importante se debe a la familia que tiene alrededor. Pero digo que en el ámbito educativo, dado que yo no trabajo con ella y son muchas personas las que se pasan muchas horas a la semana con ella, yo tengo que poner mi confianza al 100% en ellos. No es que tenga que ponerla, es que lo hago con todo el gusto del mundo, porque yo, como muchas veces le digo a su seño, mami, me gustaría tener una camarilla para ver lo que hacéis, ¿no? Es que ya sé lo que hacéis, ya sé lo que hacen y lo hacen muy bien. Como os decía antes, es que de un tiempo acá se viene hablando de que hay que fomentar la inclusión en los centros ordinarios y que ello debería conllevar el cierre de los centros de educación especial. Nosotros aquí tenemos una trayectoria. Como digo, mi hija tiene 6 años, escolarizada lleva desde el primer ciclo de infantil, sin ningún problema, toda la etapa del segundo ciclo de infantil, y este año tiene una permanencia extraordinaria en infantil, petición familiar nuestra, porque todo el tiempo que ella pueda permanecer escolarizada va a ser bueno para ella, y lo está haciendo. Bueno, pues cuando mi hija tuvo que hacer el paso del primer al segundo ciclo de infantil, yo quería que mi hija estuviera en un centro ordinario. Sabía, con su dictamen de escolarización desde bien chiquitita, que tenía que tener apoyo en tiempo variable, tanto de pedagogía terapéutica, apoyo a la integración, como audición y lenguaje, como por parte del equipo técnico de discapacidad visual, ya que uno de los problemas que tiene, para mí el peor casi, es una baja visión debido a una atrofia de ambos nervios ópticos. Bueno, del nervio óptico es uno solo, que va a los dos, ¿no? Pues yo quería que la niña estuviera en centro ordinario. Y la niña empezó en centro ordinario, a pesar de que los equipos me dijeron entonces que mejor sería que fuera un centro de educación especial, pero yo no era partidaria en absoluto de que una niña de 2 años empezara a ir a un centro de educación especial, ya poniendo etiquetas desde chiquitito. ¿Qué pasa? Que el tiempo
Luego no me da la razón. Pero bueno, todo a su debido momento. Además, el caso es que yo veía a la niña de cerca, no estaba en mi colegio, porque mi colegio es de primaria, pero estaba al lado. Entonces la veía y veía cómo los demás niños progresaban a nivel motor, a nivel cognitivo, y ella también, a nivel cognitivo más que motor, ¿no? Pero no, por supuesto, al ritmo de los demás. ¿Qué pasa? Que es cierto que los centros ordinarios poseen una serie de recursos, pero conforme pasa el tiempo y el niño va creciendo, esos recursos se van quedando cortos. Hablo de los centros de educación, los centros ordinarios que no cuentan con aula específica. Eso ya es otro tema. Entonces, en el paso de 4 a 5 años, como en el dictamen de escolarización de mi hija pone con mucha intensidad que la niña necesita fisioterapia y llegamos a un recurso con el que la Junta de Andalucía, yo hablo de la Junta de Andalucía porque es donde vivo, ¿no? No cuenta en los centros, no cuenta apenas en los equipos de orientación, no cuenta con un recurso que es necesario para estos niños, ya los centros ordinarios empiezan a no servir. Solamente hay uno, dos, y no son centros ordinarios, son centros con aula específica, que cuentan con el recurso. Y esa es la triste realidad que vivimos en la actualidad, la falta de recursos, falta de un fisioterapeuta, falta de personal técnico en integración socioeducativa, PETIS, lo que se viene a llamar normalmente un monitor de educación especial. Ese tema es que de verdad me resulta, porque a raíz de que mi hija entrara en infantil, ahí se creó, se volvió a crear, ya existía de antes, pero como ha habido años que no era necesario, se creó la plaza para el monitor de educación especial. Mi hija entró, pero entraron una serie de niños, 4, 5, 6, X niños que necesitaban de este recurso, y más en infantil. Se insistió, se pidió por activa, por pasiva, que mandaran más personas, que mandaran otra persona. ¿Se mandó? No. ¿Mi hija se fue del colegio? Sí. ¿Siguen necesitando ese recurso y más recursos? Sí. ¿Se manda? No. Y esta triste realidad, yo estaba siguiendo guión más o menos, pero ya me estoy explayando, ¿no? Esta triste realidad se da también en los centros con aula específica, porque os comento, en 4 años, en el paso de 4 a 5 años, se decidió llevar a cabo una modalidad experimental que era la escolarización combinada. O sea que la niña estaría en el centro origen, que era el centro de educación infantil, y además una serie de días a la semana, 2, iría también al centro específico, centro de educación especial, colegio de educación especial, en el cual podría disfrutar de fisioterapia, de logopedia, de sala multisensorial, de piscina para hidroterapia, en fin, todo lo que el recurso del centro ordinario no tenía, ¿no? ¿Son necesarios los centros de educación especial? Sí, definitivamente sí. El primer año, bien, que fue el anterior, y ya este año que pasaba a primaria, aunque como vuelvo a decir, hemos decidido que no lo hiciera, decidimos que la niña cambiara de modalidad y fuera a una modalidad C, o sea, a un centro ordinario que contara con aula específica, donde la niña estuviera X horas en el aula específica y X horas en integración en 5 años. Segundo recurso que falta, el aula específica. Para quien me quiera oír y me oiga, para que mi hija esté escolarizada, se tiene que desplazar, y la tengo que desplazar yo, 7 kilómetros, porque donde yo vivo hay colegio, no uno, sino 3, porque yo vivo en una localidad que tiene 3 barriadas. ¿Tiene aula específica? Uno de ellos sí. Yo solicité el aula específica, hice mucho hincapié, y cuando crearon el aula específica, después de haberla pedido yo y de haberse dicho que no se iba a crear, se creó, pero lo que se creó fue un aula específica de autismo.
mi hija no es autista. Por lo tanto, mi hija se tiene que desplazar fuera de la localidad para estar escolarizada. Y la tengo que desplazar yo. Bueno, hay aula específica, no hay monitor, no hay aula específica, no hay fisioterapeuta. ¿Hacen falta los centros de educación especial? Sí. Y este vídeo ya se me está desmadrando de tiempo y no quiero eso. Bueno, pues como ya os digo, este año nos desplazamos. Este año hemos hecho un 50%, 50%. Los días que va al colegio de educación especial, sí que es cierto que va en transporte y come allí en el comedor, o sea que ahí puedo estar yo más tranquila. Luego tengo que hacer muchos cortes, porque es que de verdad es que... Bueno, ¿qué pasó? Que a mí ese pensamiento que yo tenía cuando mi niña tenía 2 años e iba a entrar en el cole, no es que se me venga abajo, es que simplemente me doy cuenta de que los centros de educación especial tienen todos los recursos posibles, todo el personal, un personal bien formado, un personal que tiene dedicación plena a los niños, y todo eso no lo podemos encontrar en los centros ordinarios, porque os estaba hablando antes del monitor de educación especial en los centros que cuentan con aula específica. En el aula específica, no sé si sabéis que hay 5 niños como máximo, cada uno con sus problemas. Llámese autismo, llámese síndrome de Down, parálisis, enfermedades raras, ¿no? Niños que necesitan a una persona para cubrir sus necesidades básicas de higiene, aseo, alimentación. En el resto del colegio, fuera del aula específica, también hay niños que necesitan de la presencia de este personal. La teoría sería que en el aula específica hubiera solamente una persona dedicada a ellos. La práctica, y no conozco ningún colegio en el que esto no sea así, es que hay un solo monitor para todo el centro. Un solo monitor que tendría que estar saliendo con los niños cuando van a su aula de referencia de integración. Y sale y deja a los otros 4, no a la merced de, porque lo deja con la seño, pero la seño, por ejemplo, no tiene obligación de darles de comer o de cambiarles el pañal, porque también es verdad que muchos de estos niños no controlan ni siquiera esfínteres. Es como si hablaras de un aula de infantil, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Que la inclusión e la integración es real en los centros ordinarios? No. No, porque cuando un niño entra en un aula con otros 25 y no hay un personal que se pueda dedicar al 100% a ese niño, porque, por ejemplo, el PETI, el monitor de educación especial, puede estar con él, con ella, pero no tiene por qué ayudarlo a nivel educativo. Para eso tendría que haber un maestro de apoyo, ¿no? ¿Hay maestros en la aula? No, no hay personal suficiente. Y no hay personal suficiente porque la administración no los contrata. Porque personal en paro, personal en la calle, personal con horas de trabajo que no tienen a lo mejor la titulación requerida, pero tienen más experiencia que el que acaba de terminar el técnico, hay así en la calle. Y es una pena. Los colegios de educación especial concentran todos estos recursos materiales y humanos. Entonces, ¿qué pasa? Que yo desde que yo estudié magisterio y terminé en el año 95, siempre se nos decía que los niños no se tienen que adaptar a los maestros, que somos los maestros, el sistema, el que se tiene que adaptar a los niños. Por lo tanto, ¿qué quiere decir eso? Que el sistema educativo se tiene que adaptar a estos niños, y hay niños que podrán estar perfectamente en un colegio ordinario con sus debidas adaptaciones, y hay niños que en un centro ordinario no van a llegar nunca a nada porque no tienen los recursos suficientes. ¿Dónde están esos recursos? Esos recursos están en los centros de educación especial, que no se tienen que mover de donde están. No se tienen que mover de donde están. Tienen que servir de recurso para los niños que no pueden acceder, o que si pueden acceder no van a estar de la manera correcta en los centros ordinarios. Luego, por otra parte,
¿Vosotros sabéis la de barreras arquitectónicas que hoy en día tienen los centros ordinarios? No por poner una rampa se arregla todo. Hay que hacer muchísimas más cosas, por lo tanto, los centros ordinarios necesitan de una inversión en personal, en recursos materiales. El aula específica donde va mi hija es un centro de nueva creación. No hay ni pizarras digitales. Aquel boom de las pizarras digitales, de los portátiles que le daban a cada niño, etcétera. No hay ni pizarras digitales en el centro. ¿Qué más cosas que iba a decir yo? Claro, recursos humanos, recursos materiales, una inversión grandísima en infraestructuras. Pero vamos a ver, si en el centro donde está mi hija escolarizada, en el aula específica, llevamos casi un año pidiendo un segundo monitor, se nos dice que no nos preocupemos, que con uno solo el centro tiene suficiente, y un día se va el monitor porque tiene que pedirse sus asuntos propios, y hemos tenido suerte que hay monitores de baja, un día, y no nos mandan a nadie. Es como el caso de esta niña de Málaga, Vera creo que se llama. Que llevan su monitor o monitora está de baja, porque también es verdad que es un trabajo, que es que estos niños hay que cogerlos, ponerlos en el váter, sentarlos en el bipedestador, para arriba, para abajo. Es un trabajo muy cargante físicamente. Oye, y no mandan a nadie. Entonces, es el sistema el que no se adapta a los niños de especial. ¿Le vaya a quitar el recurso que es el Colegio de Educación Especial, donde, por suerte, hay más personal que alumnos? Yo espero que no sea así. E igual que os digo que cuando mi hija cumplió 3 años, entró en 3 años, yo no quería ni siquiera oler el centro de educación especial, ahora os digo, y además os lo digo a vosotras, que sé que me veis, que sois mis fans aquí en YouTube, ojalá que veáis el vídeo entero porque está quedando largo, que a mí el cole de educación especial, aunque él y siga en combinado, a mí el cole de educación especial es lo mejor que me ha podido pasar. A mí no, a la niña, ¿no? Pero en consecuencia al entorno familiar. En fin, habrá quien vea este vídeo y diga, uff, una quema de brujas, ¿no? Pues bueno, pues es mi canal de YouTube y me tengo que expresar, y si yo me siento así, aunque yo trabaje en el sistema, me tengo que expresar. Lo que tendría el sistema es que ponerse las pilas y no cerrar los centros de educación especial, y dotar, eso sí, al resto de los centros de personal y recursos adecuados. En fin, lo voy a dejar ahí. Yo ya os digo, tenía guión, se me ha apagado el ordenador, se ha producido un problema en su PC y necesita reiniciarse. Tengo los ordenadores. En fin, ya está, ya veremos cómo queda. Perdonad por la tabarra, pero creo que es necesario hablar de estas cosas. Nos vemos en próximos vídeos. Esto, de hecho, es que os digo el ordenador porque era un post, pero es que no me da la vida para final de evaluación de trimestre, trabajo, redes sociales, etcétera. No me da la vida. Grabo más rápido un vídeo. A lo mejor esto lo podía poner también en podcast, que quería yo crear un podcast hacía tiempo y lo dejamos hecho. Pues nada, pues os dejo y nos volvemos a ver en breve. Os recuerdo, si os ha gustado, supongo que a algunos les gustarán más los vídeos de productos acabados, de cosmética y eso, ¿no? Pero es que yo ya he dicho que no me encasillo en nada, que mi canal es de opiniones, que mi canal es variado. Pues que si os ha gustado, que le deis a like, que os suscribáis, que le deis a la campanita y que me sigáis viendo. Chao. A subir. Vale, vamos a jugar a la pelota, a subir y a bajar, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Espérate, me empiezo subiendo yo. Dame la mano. Preparada. ¿Lista? Venga, arriba. Vamos, achútate con las piernas. Venga, empuja las piernas. Arriba. Y ahora, venga. ¿Estás arriba? Sí. ¿Sí? ¿Dónde estás? ¿Arriba o abajo?
encima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ahora nos vamos a bajar. ¿Vamos arriba o abajo? Abajo, venga. Venga, me relajo. Venga, me siento. ¡Bien! ¿Cómo lo has hecho? Muy bien, porque eres una campeona. ¡Bien! Choca. Bien. El día que nos chupa las cosas, todo irá muy abajo. No se come la pelota. La pelota. Eli, ¿con quién está? Con la teacher. ¿Te gusta la teacher? Sí, ¿verdad? Es muy divertida. Dile, vamos a pegar. Venga. ¡Ah, qué guay!